Antes del comienzo, lo que vino antes del Big Bang. El universo no comenzó con el Big Bang. Y lo más inquietante, quizás ni siquiera haya empezado. Esta idea suena a herejía científica para muchos, pero está lejos de ser ficción. Lo que llamamos Big Bang no es el punto de partida absoluto, como aprendimos en la escuela. Es simplemente el punto en el que nuestra capacidad para comprender eventos pasados comienza a fallar. Mirar hacia el pasado del universo es como excavar en una montaña de silencio. Cada capa revela no respuestas, sino preguntas. Y lo más inquietante de todo es esto. ¿Qué había antes del comienzo? La historia que estás a punto de escuchar no trata sobre estrellas, planetas o galaxias. Se trata del vacío y de la posibilidad de que incluso el vacío nos mienta. Durante mucho tiempo creímos que el Big Bang era el origen de todo. El tiempo, el espacio, la energía y la materia. Pero la física moderna, impulsada por los avances en cosmología y mecánica cuántica, revela una narrativa mucho más extraña. Algo existía antes del Big Bang, y ese algo es profundamente inquietante. Para empezar a entender esta historia, necesitamos redefinir lo que llamamos comienzo. El Big Bang, en la definición más técnica, fue un momento en el que el universo era extremadamente caliente y denso. Y ese momento dejó huellas. Podemos verlos en el cielo, en todas direcciones. Un antiguo resplandor llamado radiación cósmica de fondo. Una especie de eco helado del calor primordial que aún recorre el cosmos como una cicatriz luminosa. Pero la pregunta que ha preocupado a los físicos durante décadas es, ¿qué puso al universo en este estado? La respuesta más aceptada hoy en día es algo llamado inflación cósmica. Un periodo anterior al Big Bang, en el que el universo era absurdamente frío, casi vacío, y luego, sin previo aviso, se expandió más rápido que la velocidad de la luz. Sí, más rápido que la luz, y eso lo cambia todo. Durante esta inflación, el universo aumentó de tamaño en una pequeña fracción de segundo. Algo así como multiplicar el tamaño de una partícula subatómica hasta alcanzar proporciones cósmicas en menos de un abrir y cerrar de ojos. Lo más fascinante es lo que le sucede a la energía durante esta expansión. La energía que impulsa esta inflación no proviene de las estrellas, no proviene de los átomos, no proviene de las partículas, proviene del propio espacio. Un campo invisible, impersonal, sin origen identificable, pero con un poder casi divino para generar mundos. Al final de la inflación, esta energía se vierte en el tejido del universo, calentando el espacio y generando las partículas que formarían todo. Galaxias, planetas, tú y yo. Este momento de calentamiento es lo que erróneamente llamamos Big Bang. Pero el verdadero origen ya se había producido antes. Es como si el Big Bang fuera el nacimiento, pero la concepción se hubiera producido en silencio, lejos de nuestros ojos. ¿Qué pasa si esta concepción es solo una de muchas? La teoría de la inflación, en su versión más extrema, conocida como inflación eterna, sugiere que nuestro universo puede ser solo una burbuja en un mar infinito. El espacio siempre estaría inflándose en regiones distantes, formando innumerables universos más, cada uno con sus propias leyes, su propio tiempo, su propia realidad. En este escenario, nuestro universo no es especial. Él es solo uno de muchos. Esto plantea una pregunta desconcertante. ¿Qué pasa si hay infinitas versiones tuyas en infinitos universos? Pero lo que asusta aún más a los científicos es otra cosa. La idea de que nunca hubo un comienzo absoluto. La inflación eterna puede continuar infinitamente en el futuro, pero en el pasado es limitado. Lo sabemos porque, cuando intentamos retroceder en el tiempo, los cálculos colapsan. Hay un muro, un límite donde el tiempo deja de tener sentido. Es como intentar recordar tu primer pensamiento. No importa cuánto lo intentes, siempre hay un punto más allá del cual la conciencia no puede alcanzar. Este punto ciego del universo, este velo cósmico, esconde algo a lo que todavía no podemos acceder. Y entonces surge el verdadero conflicto. ¿Cómo es que nada se convirtió en todo? Si no había tiempo, ni espacio, ni energía, ¿qué dio origen a la inflación? La ciencia no tiene esa respuesta. Solo tiene límites.
Y nos dicen que hay uno antes del Big Bang, pero no dicen que este es el de antes. ¿Sería la nada absoluta? ¿Podría ser un campo cuántico en reposo? ¿Podría ser una realidad que existe fuera del concepto mismo de existencia? El físico Brian Cox describió este antes como frío y vacío, pero no el tipo de vacío que imaginas. Este vacío está lleno de posibilidades, lleno de campos de energía invisibles. Un escenario silencioso donde el universo puede surgir espontáneamente como una fluctuación. Y ahí es donde entra el verdadero terror. Si el universo puede aparecer de la nada, ¿qué impide que desaparezca de la misma forma? Esta idea de que estamos aquí por capricho del vacío elimina cualquier certeza. Todo lo que conoces puede ser inestable, provisional, un suspiro en el teatro de la nada. En última instancia, la cuestión de qué era antes del Big Bang no es solo científica, ella es existencial. Toca el miedo más íntimo que tenemos, el miedo a que tal vez no haya ningún propósito, que el universo no fue creado para nosotros, ni pensando en nosotros, que no somos la culminación de nada, solo las consecuencias de un accidente energético. Pero es precisamente esta ausencia de garantías la que nos obliga a buscar sentido. La ciencia, incluso sin prometer consuelo, nos ofrece algo aún más precioso, la oportunidad de comprender. Por eso, insistimos en mirar hacia el abismo del tiempo. No porque nos responda, sino porque mirándolo, Él nos transforma. Y tal vez, solo tal vez, eso sea lo que realmente importa. Intenta no imaginar nada, no la ausencia de personas, sonidos u objetos, ni una habitación oscura, ni un desierto silencioso. Imaginar nada realmente. No hay tiempo, sin espacio. No importa, ni energía, ni pensamiento. Solo ausencia. ¿Lo logró? Number nadie puede. Y hay una razón para esto. Nuestras mentes fueron moldeadas dentro de un universo donde siempre hay algo. Incluso cuando todo parece vacío, hay aire, hay calor, hay vibraciones, luces, sonidos, partículas, campos invisibles. Hay presencia. Esto es más que una limitación de la imaginación. Es una pista. La ciencia ya ha intentado eliminar todo del universo, capa por capa. Primero la materia visible, átomos, planetas, galaxias. Luego la radiación, la luz, el calor. Luego los campos gravitacionales, eléctricos y magnéticos. Y sin embargo, incluso cuando todo parece haber sido eliminado, algo queda. Ese algo es el vacío cuántico, una especie de nada que está lejos de estar vacía. En él, las partículas aparecen y desaparecen todo el tiempo, de dos en dos, como enérgicos fantasmas bailando en la oscuridad. Este océano invisible está en todas partes, incluso ahora, entre tú y la pantalla que estás mirando. Pero ¿cómo puede surgir algo de la nada? Esta pregunta parece ilógica, pero eso es lo que vemos una y otra vez en los experimentos más precisos de la física moderna. El espacio vacío está lleno de actividad, y esta actividad no es un error o un fracaso. Es necesario para que el universo funcione. Es como si el vacío tuviera creatividad, como si el silencio cósmico fuera solo la superficie de una canción mucho más profunda, una que nunca deja de sonar. Piensa en una tetera en reposo. Está quieto, pero las moléculas en su interior vibran sin cesar. También lo es el espacio, aparentemente silencioso, pero lleno de movimiento invisible. Ahora piense en el impacto de esto en nuestras vidas. Todos tenemos momentos en los que sentimos que estamos en el vacío. Una fase de la vida en la que parece no haber progreso ni dirección. Relaciones que se enfrían, planes que no avanzan, deseos que desaparecen. A esto lo llamamos vacío interior. Pero ¿qué pasa si este vacío no es ausencia sino potencial? ¿Qué pasaría si estos momentos de aparente estancamiento fueran en realidad equivalentes a los vacíos cuánticos del cosmos? Silenciosos por fuera, pero hirviendo por dentro. La física nos muestra que lo que parece nada puede estar preparando el escenario para algo inmenso. Esa creación no comienza en el ruido, sino en el silencio. Tal vez cuando su vida se siente estancada, simplemente esté experimentando su versión personal
de inflación cósmica. Un crecimiento notable, preparándose para algo grandioso. En el universo, la nada no es el fin, es el útero. Esto nos lleva a una de las ideas más inquietantes de la ciencia moderna. El universo pudo haber surgido de una fluctuación espontánea del vacío cuántico. Un acontecimiento sin causa, sin intención, sin creador, solo un producto natural de la inestabilidad de la nada. Esta hipótesis se llama génesis del vacío. Y sí, afirma exactamente eso, que toda la realidad, con todas sus leyes físicas, puede haber surgido de un juego estadístico de ausencia. ¿Pero lo es realmente? Este tipo de teoría, aunque matemáticamente elegante, conlleva un profundo malestar emocional, porque nos quita el significado de las manos. Nos obliga a aceptar que quizás el universo no necesite una razón para existir, que no se hizo por nadie, que no hay destino ni propósito cósmico, solo probabilidad. Y aquí surgen conflictos internos que la ciencia no puede resolver. ¿Por qué existimos? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este universo y no en otro? ¿Y por qué el vacío eligió crear algo tan complejo, tan sensible, tan consciente? Porque somos más que materia organizada. Somos el universo observando, partículas que se juntaban al azar para contemplar su propio origen. Es como si el cosmos hubiera despertado dentro de sí mismo, por accidente. Esta idea, aunque extraña, no es nueva. Las culturas antiguas ya hablaban del vacío fértil, del caos primordial, como punto de partida de todo. Pero ahora, con los telescopios apuntando a las profundidades del tiempo y las partículas aceleradas cerca de la luz, la física está empezando a confirmar lo que los mitos ya han susurrado. Ese vacío no es nada. Ese silencio contiene todas las notas posibles. Y que el universo, este universo, no es inevitable. Es poco probable. Y sin embargo, existe. Imaginemos que en un campo cuántico vacío, con un mínimo de energía, una fluctuación genera el espacio, el tiempo y las leyes físicas. Esta burbuja de realidad se expandió, se infló y finalmente se calmó, liberando energía y materia, dando inicio a lo que llamamos el Big Bang. Todo esto de nada, pero ahora ya lo sabes, que nada lo era todo. El vacío absoluto nunca fue absoluto. Siempre ha estado lleno de campos, inestabilidades, posibilidades. La nada total, aquello en lo que no hay leyes, campos, estructura, potencial, esto es imposible. Hasta donde sabemos, cierto nada no puede existir. La propia estructura de la realidad lo impide. Siempre habrá algo. Siempre habrá una base mínima. Siempre habrá un campo. Y eso lo cambia todo. Porque si nunca hubo una verdadera nada, entonces el universo no surgió de la nada. Surgió de algo más sutil, más fundamental. Algo que desafía incluso el lenguaje. Este algo está en todas partes. Entre tus dedos, detrás de tus ojos, en el espacio entre las estrellas. No podemos verlo, pero Él nos ve, porque estamos hechos de ello, y ahora empiezas a comprender por qué la física está tan cerca de la filosofía, y a veces espiritualidad. Porque cuando miramos al vacío, lo que encontramos no es ausencia, sino presencia invisible, y esa presencia nos incluye a nosotros. Esta es la verdadera paradoja. En el corazón del vacío hay movimiento. En el silencio hay creación, y a falta de todo, existe el potencial para todo. Por eso la pregunta, ¿qué había antes del Big Bang?, es tan desconcertante, porque tal vez nunca ha habido un momento en el que nada existió. Quizás el universo no fue creado, tal vez el tiene sucedió, como un poema que se escribe solo. Y tal vez, solo tal vez, el universo sea más que un fenómeno físico. Quizás esté consciente. Esta es la reflexión en la que profundizo en mi ebook, La mente del creador. ¿Es consciente el universo? Un viaje a través de las intersecciones entre ciencia, filosofía y misterio. Una invitación a ir más allá de los datos y abordar las cuestiones que configuran nuestra existencia. Si sentiste algo cuando escuchaste esta historia, este libro es tu siguiente paso. El enlace está en el comentario fijado. Antes de cerrar, si has llegado hasta aquí, es porque eres parte del pequeño grupo que no solo consume contenido,
sino que sentir el contenido. Así que suscríbete al canal, dale me gusta al vídeo y compártelo con quienes, como tú, tienen el coraje de cuestionar lo que nos enseñaron sobre la realidad. La curiosidad es la chispa que mantiene el universo ardiendo dentro de nosotros. Cuando nada crea todo, el universo como fluctuación cuántica, ¿qué pasaría si el universo entero fuera solo una fluctuación? Una breve onda en un mar de posibilidades. Un suspiro temporal de lo que llamamos realidad. Esta es una de las ideas más inquietantes de la física moderna, y también una de las más fascinantes. La teoría es simple y, al mismo tiempo, devastadora. El universo puede haber surgido de una inestabilidad en el propio vacío cuántico. No se empujó nada, no se planeó nada, no se pretendía nada. La creación fue un efecto secundario de las leyes físicas que existían antes del espacio, antes del tiempo, antes de todo. Pero ¿cómo pudo surgir de un simple accidente algo tan complejo, tan organizado y lleno de leyes específicas? Esta pregunta rompe con nuestra intuición. Después de todo, estamos acostumbrados a un mundo donde el orden necesita un origen y donde cada efecto tiene una causa clara. Pero al universo no le preocupa nuestra intuición. Él es lo que es, incluso si eso significa ser completamente ilógico para nosotros. Según físicos como Lawrence Krauss, esta nada no es la nada absoluta, sino el estado más cercano que la física puede describir. Vacío cuántico inestable. Y dentro de ese vacío las fluctuaciones pueden generar, ocasionalmente, algo tan denso con energía que un universo entero explota. ¿Suena imposible? Así que detente un segundo y mira tus manos. Estás hecho de partículas que surgieron de fluctuaciones cuánticas. Átomos que ni siquiera deberían existir, pero que persisten. Tú, consciente, pensante, emocional, eres un efecto secundario de las inestabilidades en un mar de energía invisible. ¿Por qué tú persiste? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Estas preguntas resuenan desde los primeros filósofos hasta los cosmólogos más modernos, y ninguno de ellos tiene una respuesta definitiva. Pero la física, a diferencia de la filosofía, puede comprobar hipótesis, y lo que ha encontrado es a la vez desconcertante e inevitable. La nada no es estática. El vacío cuántico, incluso en su estado de energía más bajo, siempre está pulsando. Estas pulsaciones, llamadas fluctuaciones, generan pares de partículas y antipartículas que aparecen, chocan y desaparecen en fracciones de segundo. Ellos son llamados partículas virtuales. Ahora imaginemos que una de estas fluctuaciones, por alguna razón aún no comprendida, crece, en expansión, y no colapsar. Esta fluctuación, al alcanzar una energía crítica, puede curvar el espacio mismo. Puedes crear tiempo, puede inflarse a una velocidad vertiginosa. Y el resultado, un universo, quizás el nuestro. Este proceso, llamado nacimiento del universo a través de fluctuaciones cuánticas, no es pura especulación. Está respaldado por modelos matemáticos y predicciones observables, como las imperfecciones que vemos en el fondo cósmico de microondas. Pero si el universo surgió de una fluctuación, ¿eso significa que también puede desaparecer? Esta es la pregunta que atormenta incluso a los científicos más fríos. La misma inestabilidad que creó todo puede, en teoría, destruirlo todo. Es posible que el universo haya comenzado por casualidad y que termine con una nueva oportunidad. Una nueva fluctuación que reescribe todas las leyes. Un evento llamado decadencia del vacío, donde emerge y se expande una burbuja de realidad más estable, borrando todo lo que sabemos en una ola instantánea. No sentiríamos dolor. No habría ninguna advertencia, sin sonido, ni siquiera luz. Solo el final. Este es el precio de la existencia sin garantías. La realidad, tal como la conocemos, no es un sistema cerrado. Es una danza de probabilidades. Y lo más inquietante, nada impide que esto suceda antes. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el universo es tan bueno creando vida, pero tan silencioso al respecto? Quizás no seamos los primeros. Quizás haya o hubo otros universos. Quizás la vida surja cada vez que se estabiliza una fluctuación, y tal vez desaparezca cuando otra fluctuación lo derrumbe. La pregunta entonces cambia.
¿Estamos en el primer universo o simplemente en el más reciente? Esta idea nos lleva a un concepto aún más radical, que el universo es uno de infinitas posibilidades, una burbuja dentro de un multiverso. Si la inflación cósmica es real y todas las pruebas apuntan a ello, entonces es probable que el universo siga creando otras burbujas, incluso ahora. Cada burbuja contiene un conjunto diferente de leyes físicas, algunos donde la gravedad es más fuerte, otros donde la luz no existe, y otros, tal vez, en los que la conciencia nunca podría surgir. Pero aquí y ahora existes. Y eso, en sí mismo, es un milagro estadístico. Es como tirar un dado con infinitas caras, y cae exactamente en la cara donde respiras, piensas, sientes, amas. Esto no es predecible, no es controlable, es una anomalía extraordinaria, pero una verdadera anomalía. Eres consecuencia de un universo que puede que no haya sucedido. Y sin embargo, aquí estamos. Esta comprensión no tiene por qué ser aterradora. Puede ser liberador. Significa que no necesitas una razón para existir. Tú y la razón. Significa que tu conciencia no es un accidente, sino la culminación de fuerzas que desafiaron todos los pronósticos. Y quizás, en el fondo, esta sea la respuesta que buscamos cuando nos preguntamos de dónde venimos. El origen del universo pudo haber sido una fluctuación, pero el origen del significado, eso nace contigo. Y ahora detente, respirar. Porque estamos entrando en un territorio donde la ciencia se doblega ante la complejidad de la existencia, donde la física se encuentra con el misterio, donde lo real ya no depende solo de la materia, sino de la mente. Esta transición es inevitable, y en el siguiente paso del viaje tocaremos algo aún más misterioso. ¿Qué pasaría si todo esto, materia, energía, espacio y tiempo, fuera solo una ilusión creada por campos invisibles? Prepárese, la realidad está a punto de volverse aún más extraña. El principio antes del principio, deconstruyendo el origen. Hay preguntas que no quieren respuestas, quieren transformación, y entre todos ellos, uno sigue resonando en nuestra mente como un eco cósmico. ¿Tuvo el universo un principio? A primera vista parece obvio. El Big Bang es el punto de partida, un momento en el que toda la materia, la energía, el espacio y el tiempo surgieron de una singularidad, un instante de origen absoluto. Pero esta historia ya no es tan sencilla, y tal vez nunca lo fue. En la década de 1920, Alexander Friedman, un matemático ruso, aplicó las ecuaciones de la relatividad general de Einstein al universo en su conjunto y descubrió que si el universo contuviera alguna cantidad de materia o energía, no podría permanecer estático. Debería estar expandiéndose o contrayéndose. No había equilibrio posible. Unos años más tarde, Edwin Hubble confirmó esta idea. Al observar el espectro de luz proveniente de galaxias distantes, notó que todas parecían alejarse de nosotros, y cuanto más lejos estaban, más rápido se alejaban. El universo no era solo grande, él era creciendo. Pero aquí comienza el primer conflicto. Si el universo se está expandiendo hoy, en el pasado era más pequeño, y más pequeño, y más pequeño, hasta llegar a un punto de densidad infinita, una singularidad. Pero de todos modos, ¿qué es una singularidad? En matemáticas aquí es cuando las ecuaciones dejan de funcionar. Es el punto donde el infinito aparece como respuesta y ya no tiene sentido. La física, hasta el día de hoy, no puede describir claramente lo que sucede en este punto cero, porque tal vez este punto no existe. Esta no es una suposición filosófica. Es un hallazgo basado en los límites de la propia física. A principios de la década de 1980, surgieron desafíos concretos al modelo clásico del Big Bang. Uno de ellos es el llamado problema del horizonte. Cuando miramos en direcciones opuestas del universo, vemos regiones con la misma temperatura, pero estas regiones nunca tuvieron tiempo de interactuar, de intercambiar calor, de equilibrarse. Esto contradice la lógica térmica más básica. ¿Cómo se volvió el universo tan uniforme sin tiempo para alinearse? Otro obstáculo es el problema de planitud. Si el universo hubiera comenzado con una ligera curvatura, como una hoja ligeramente doblada,
esa curvatura debería haberse intensificado con el tiempo. Pero lo que vemos hoy es un universo increíblemente plano, como si hubiera sido calibrado con una precisión absurda desde el principio. Y todavía queda el problema: dos monopolos magnéticos, partículas exóticas predichas por varias teorías, pero simplemente no ellos existen. Si el universo hubiera experimentado temperaturas extremadamente altas, como propone el modelo clásico, deberíamos encontrar estos residuos. Pero no encontramos ninguno. Estos dilemas requerían una nueva solución, y se le ocurrió una idea audaz, casi poética. En 1981, el físico Alan Guth propuso el concepto de inflación cósmica, una fase de expansión exponencial y ultrarrápida que habría ocurrido una fracción de segundo después del supuesto inicio del universo. En esta etapa, el universo habría crecido más de 1 billón de veces en un tiempo absurdamente corto, algo así como 10 a la potencia de menos 34 segundos. Sí, eso es rápido, inimaginablemente rápido, pero es exactamente esta violencia inicial la que resuelve los problemas anteriores. La inflación estira el universo tan rápidamente que cualquier curvatura desaparece, lo que explica la planitud. También distribuye el calor de manera uniforme, solucionando el problema del horizonte, y diluye cualquier partícula exótica, como los monopolios, en un mar de expansión donde se vuelven irrelevantes. De repente, el universo empieza a tener sentido, pero a un costo. El comienzo se convierte en un misterio aún mayor. ¿Por qué la inflación no explica cómo el universo comenzó? Ella explica que pasó antes de lo que llamamos el comienzo, y eso lo cambia todo. Ahora tenemos dos comienzos: el inicio de la inflación y el comienzo del Big Bang. Y ninguno de ellos explica lo que vino antes de todo. Pausa. Respiremos juntos por un segundo. Resumen hasta el momento. La teoría de la inflación explica precisamente por qué el universo es uniforme, plano y habitable. Pero en lugar de resolver el misterio del origen, lo empuja aún más atrás, a un lugar donde la física pierde el control, donde ni siquiera el tiempo, tal como lo conocemos, puede existir. Y eso nos lleva a una pregunta más profunda que cualquier otra. ¿Tuvo el tiempo un comienzo? Es fácil imaginar un punto donde comenzó el tiempo, pero esto puede ser simplemente una limitación de nuestra conciencia. Nuestro cerebro evolucionó en un mundo donde todo tiene un principio, un desarrollo y un final. Pero es posible que el cosmos no siga este guión. Según algunos modelos, el tiempo puede ser una propiedad emergente, algo que surge con el espacio y la materia, en lugar de algo que existía antes. O peor, podría ser una ilusión, una percepción creada por nuestra conciencia para organizar los acontecimientos de la realidad. ¿Puedes aceptar la idea de que el tiempo no existe? O mejor aún, ¿te imaginas tu existencia sin él? Hay modelos como universo cíclico que proponen que el cosmos pasa por infinitos ciclos de expansión y contracción. O el modelo rebote cuántico, donde un universo anterior colapsó y rebotó, creando el nuestro. Otros modelos, aún más audaces, sugieren que el universo no empezó, siempre ha existido en diferentes estados. La inflación, en este caso, sería solo una de muchas transiciones. Pero entonces entra en juego la física cuántica. Estudios recientes muestran que, incluso con inflación, el tiempo no puede retroceder para siempre. Ellos existen límites matemáticos hasta donde podemos retroceder en un universo inflacionario. Este límite se conoce como incompletud temporal. En otras palabras, incluso los modelos más avanzados indican que debe haber existido un estado previo, incluso más fundamental. Una realidad antes que la realidad. Y aquí, una vez más, el misterio se transforma. Porque ahora ya no hablamos de átomos, espacio, leyes físicas. Estamos hablando de la naturaleza misma del ser. ¿Dónde empezó todo esto? ¿Qué dio origen a la física? ¿Y por qué hay leyes para que el universo funcione? Estas preguntas están más allá de los experimentos, pero no están más allá de la conciencia. Y tal vez por eso nos impactan tanto. Porque en el fondo, cuando cuestionamos el comienzo del universo, estamos tratando de comprender el comienzo de nosotros mismos. No de dónde surgimos, sino por qué. Y aquí es donde surgen los paralelismos entre cosmología y experiencia humana. Piénsalo.
¿Cuántas veces a lo largo de tu vida has sentido que algo empieza sin previo aviso? Un sentimiento, una idea, una pasión, algo que surge de un lugar que no entiendes, pero sabes que es real. ¿No hizo el universo lo mismo? ¿Será que el origen no está en algún tipo de impulso? ¿Una voluntad cósmica informe? ¿Una tendencia de la nada misma a convertirse en algo? ¿Qué pasaría si todo esto, el universo, la materia, el tiempo, la conciencia, fuera solo la manifestación de una voluntad primordial que no puede explicarse, sino solo experimentarse? Quizás no seamos solo observadores del cosmos, quizás seamos el cosmos mismo, tratando de recordar de dónde vino. Esa es la provocación final de esta parte, porque cuestionando el comienzo, terminamos acercándonos a lo que está más allá de la física, la posibilidad de un propósito, de una conciencia subyacente a la realidad. Y en el próximo capítulo profundizaremos en este terreno. ¿Y si el universo fuera consciente? No metafóricamente, literalmente. Si esta idea te emociona, te preocupa o despierta algo que no puedes nombrar, entonces sígueme. El viaje está a punto de cruzar lo invisible. La realidad oculta, el campo cuántico, la materia y la ilusión del vacío. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que en realidad es real? Estamos tan acostumbrados a tocar, ver, medir, que olvidamos lo más importante. Todo lo que percibimos es resultado de interacciones con algo invisible. Lo que llamamos materia, nuestras manos, nuestros cuerpos, el aire que respiramos, no son más que manifestaciones localizadas de campos invisibles que llenan todo el universo. Esto no es una metáfora, esto es física cuántica. La realidad, como la describe la teoría de campos, no está hecha de cosas, sino de campos vibrantes. Campos que existen en todas partes, incluso en espacios aparentemente vacíos. Cada tipo de partícula que conocemos, electrones, quarks, fotones, es solo una onda en su campo respectivo. Las olas aparecen en la superficie de un océano invisible, silencioso pero infinitamente presente. ¿Y el asunto? Es solo una organización momentánea de estas ondas. Quizás el punto más desconcertante de la física moderna sea este. Incluso el vacío total, incluso el espacio más limpio y silencioso del universo, sigue siendo algo. Está lleno de energía, está lleno de posibilidades, y aún más extraño, está lleno de movimiento. Este movimiento sutil y constante es el que genera el llamado fluctuaciones cuánticas. Pequeños cambios impredecibles en la energía del vacío. Y es de estas fluctuaciones que todo parece haber surgido. El tiempo, el espacio, el universo, tú. Pero hay algo que estas fluctuaciones no pueden explicar: la conciencia. Porque una cosa es decir que la materia surgió de la nada. Otra, bastante diferente, es afirmar que la conciencia también apareció de la nada. Que la experiencia subjetiva de ser alguien, de sentir dolor, amor, miedo, alegría, puede surgir de interacciones puramente físicas. ¿Cómo se vuelve algo completamente impersonal? ¿Experiencia personal? La ciencia todavía está en pañales en esta frontera. Hay teorías, pero no respuestas definitivas. Y ese silencio es revelador, porque quizás, contrariamente a lo que imaginábamos, la conciencia no es un efecto secundario de la materia. Quizás sea el principio. ¿Alguna vez has considerado la posibilidad de que el universo siempre fue consciente? No en el sentido humano y emocional, sino en un nivel profundo y fundamental. Como una inteligencia impersonal que sostiene las leyes, equilibra las fuerzas, dirige la expansión. Durante milenios, esta fue la intuición de los místicos, pero ahora, poco a poco, también es la sospecha de algunos físicos, especialmente cuando nos damos cuenta de que, en última instancia, nada de lo que vemos es sólido. Todo es vibración, todo es estándar, todo es relación. El físico de Cambridge, David Tong, dice: no vivimos en un universo hecho de partículas flotando en el espacio. Vivimos en un universo hecho de campos, y esos campos están en todas partes. Esto lo cambia todo, porque si todo lo que existe es un campo,
Y si la conciencia es una forma de organizar esos campos, entonces, tal vez el universo entero sea conciencia en acción, una conciencia fragmentada en miles de millones de experiencias, intentando recordarse a sí misma a través de nosotros. Nunca has estado separado del cosmos. Eres el cosmos en estado consciente, y tal vez por eso buscamos tanto el origen, porque en el fondo no buscamos el comienzo del universo. Estamos intentando llegar a casa. El Big Bang, la inflación, el vacío cuántico. Todas estas son partes del rompecabezas. Pero el núcleo de esta estructura puede estar más allá de la física. Puede ser que algo dentro de nosotros él sabe que hay más, incluso sin poder demostrarlo, incluso sin poder explicarlo. Este conocimiento silencioso es lo que nos mueve, y también es lo que conecta todos los temas que hemos explorado hasta ahora. El vacío que no está vacío, la fluctuación que lo crea todo, el tiempo que quizás nunca comenzó, y la conciencia, este espejo invisible que observa cómo sucede todo. Ahora, detente por un momento. No pensar, sino sentir. Estás escuchando estas palabras, pero algo más profundo dentro de ti está reconociendo una verdad que no es necesario decir, un recuerdo silencioso. Como si, en algún lugar, ya supieras que todo esto, el universo, la vida, la mente, es parte del mismo organismo, el mismo campo pulsando en infinitas formas. Y si es así, entonces conocer el universo es un acto de autoconocimiento. Por eso, si este contenido te llamó la atención, si tocó algo que va más allá de la curiosidad científica, tal vez sea hora de profundizar más. En mi libro electrónico, La mente del creador, ¿es consciente el universo? Profundizo en este encuentro entre física, filosofía y misterio. Es un viaje intenso, provocativo y sobre todo transformador. No es solo un libro, es una invitación a repensar quién eres, de dónde vienes y por qué estás aquí. Si cree que está listo para este paso, el enlace al libro electrónico está en comentario fijado de este vídeo. La lectura es directa, accesible y provocativa, como todo lo que hacemos aquí. Pero ella va más allá. Te invita a aplicar este conocimiento en tu vida diaria, a sentir el universo en la respiración, en la duda, en el silencio. Porque al fin y al cabo, el conocimiento que no nos transforma es solo ruido. Ahora, antes de despedirnos, quiero hacer una petición. Si este video te impactó de alguna manera, suscríbete al canal. No se trata solo de respaldar el contenido, sino de que nuestro viaje continúe. Para que esta comunidad crezca con personas que piensan, sienten y se cuestionan. Me gusta este video. Compartir con alguien. ¿Quién necesita escuchar esto? Comenta abajo. ¿Cuál fue la idea que más te puso patas arriba?